La primera figura literaria es el símil. Vamos a decir que el símil es una figura de comparación. Será fácil identificarla porque utiliza palabras de nexo. Algunas palabras que utiliza son la palabra como, pero sin tildar, ya que si la tildamos se convierte en un adverbio. Puede utilizar también la combinación no solo de una sino de dos palabras. En este caso, la locución semejante a, la locución también tan que. Si ustedes se fijan, hay 3 puntos suspensivos después de la palabra tan, lo cual indica que en medio de esas dos palabras puede ir otra frase y que no necesariamente las palabras tenemos que utilizarlas de forma consecutiva. Otra palabra que podemos utilizar es la palabra cual y también las palabras igual que. Observemos algunos ejemplos. Es hermosa igual que su madre. En este caso se está utilizando el nexo igual que. Se utiliza para poder comparar la belleza de una niña con la belleza que tiene su madre. En este otro ejemplo tomado de Apocalipsis capítulo 13 y versículo 2 leemos: y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Observemos el nexo semejante. En esta ocasión el escritor ha observado a una bestia y la está asemejando a un leopardo. Ahí se realiza la comparación. Observemos este tercer ejemplo: fría como el viento. En este caso se está comparando la actitud fría de una persona con el frío que puede producir el viento. El nexo que se ha utilizado es el nexo como. La siguiente figura es la metáfora. La metáfora realiza una semejanza entre dos cosas que son muy distintas la una de la otra. Por eso se dice que la metáfora utiliza un término real y un término evocado. La metáfora podemos clasificarla en dos. Por una parte podemos hablar de la metáfora pura, la cual es aquella donde no aparece ningún elemento real sino solamente el elemento metafórico. En el ejemplo las perlas de tu boca, observamos que solamente aparece el término metafórico, en este caso la palabra perlas, que está haciendo referencia a lo que una persona tiene en su boca, es decir, a los dientes. También tenemos la metáfora impura. En el caso de la metáfora impura, aparecen tanto el término real como el término metafórico. Observemos el ejemplo. Ella estaba triste y de sus ojos brotaban lágrimas de cristal. En este caso aparecen los dos términos, el término real que sería la palabra lágrimas y el término evocado que sería cristal. Para que ésta se convirtiera en una metáfora pura, la oración tendría que decir: y de sus ojos brotaban cristales. La alegoría, por su parte, vamos a definirla como una sucesión de metáforas. En el siguiente ejemplo de Alfredo Espino en su poema Cañal en Flor leemos: eran mares los cañales que yo contemplaba un día. Mi barca de fantasía bogaba sobre esos mares. Observemos que aquí el escritor está utilizando la primera metáfora en el primer verso. Eran mares los cañales. En este caso él está observando los cañales y los está comparando con el mar. También en el tercer verso, él utiliza la frase mi barca de fantasía bogaba sobre esos mares. En este caso, él está comparando su etapa de la niñez con esa barca de fantasía. En nuestro lenguaje cotidiano diríamos que cuando él era un niño, corría en medio de esos cañales. La prosopopeya. La prosopopeya consiste en atribuirle a los seres inanimados o abstractos características que son propias de los seres humanos. En el siguiente ejemplo de Gabriel García Márquez en su obra 100 años de soledad leemos: las maderas crujían por la desesperación de los clavos y los tornillos tratando de desenclavarse. Observemos cómo Gabriel García Márquez utiliza la personificación. Él dice: las maderas crujían por la desesperación de los clavos y los tornillos. Observemos los objetos inanimados, los clavos y los tornillos que están desesperados. Sabemos que la desesperación es un estado que solamente lo experimentan los seres humanos. Observemos ahora la interrogación retórica. La interrogación retórica es una pregunta que realiza el hablante sin esperar una respuesta. Observemos los ejemplos. ¿Cuándo acabará este calvario? En este caso, la persona que hace esa pregunta no está esperando que alguien le dé una fecha determinada. Lo mismo ocurre en el siguiente ejemplo. ¿Cuántos años pasarán hasta que por fin pueda olvidarla? No se espera que alguien conteste y diga una fecha de cuándo terminará su sufrimiento. Sencillamente el hablante dice la pregunta sin esperar una respuesta. Prestemos atención ahora a la concatenación.
La concatenación repite la última palabra de una cláusula o verso al principio de la cláusula o verso siguiente. En otras palabras, la palabra que se escribe al final de un verso es la que vamos a utilizar para poder construir el siguiente. Observemos el ejemplo. Te vi llorando, llorando de soledad, soledad que desespera, desespera si no estás. En este caso, la última palabra del primer verso es la palabra que se utiliza para poder iniciar el segundo verso. Lo mismo ocurre con la palabra final del segundo verso, ya que la utilizamos para construir el siguiente verso. Y así hacemos sucesivamente. La siguiente figura es la reduplicación. Esta consiste en la repetición inmediata de una palabra dentro del mismo verso o frase. En este ejemplo de Federico García Lorca leemos: La luna vino a la fragua con su polizón de nardos. El niño la mira, el niño la está mirando. Observemos cómo en el tercer verso el verbo mira se repite de forma consecutiva. El niño la mira. Por su parte, el polisíndeton se encarga de utilizar abundantemente las conjunciones para poder frenar la expresión. Recordemos que las conjunciones pueden ser i, ni y otras, pero la que más utiliza el polisíndeton es la conjunción i. Observemos el ejemplo. Hay un palacio, y un río, y un lago, y un puente viejo, y fuentes con musgo, y hierba alta, y silencio, un silencio. Lo que el autor pretende en esta ocasión es que vayamos haciendo pausas para ir pensando en lo que él nos va diciendo. Hay un palacio, y un río, y un lago, y un puente viejo, y fuentes con musgo, y hierba alta, y silencio, un silencio. Veamos ahora la figura literaria favorita de muchos expositores, el pleonasmo. El pleonasmo consiste en utilizar intencionalmente palabras que son innecesarias y que no añaden nada nuevo a la comprensión del mensaje. Observemos los ejemplos. Cállate la boca. En este caso no era necesario agregarle la boca, ya que bastaba con decir cállate. Otro ejemplo común es lo vi con mis propios ojos. Las palabras con mis propios ojos no era necesario decirlo, ya que bastaba con la expresión lo vi. Otra figura literaria que se utiliza con mucha frecuencia en los textos es el epíteto. El epíteto se encarga de resaltar las cualidades y las características de un sustantivo. Podemos hacer uso del epíteto si colocamos un adjetivo antes del sustantivo. Por ejemplo, los verdes ojos de la niña. En este caso, el adjetivo verdes que acompaña a ojos se convierte en el epíteto. También podemos utilizar una frase completa. Aquiles, el de los pies ligeros. En este caso, toda la frase, el de los pies ligeros, se convierte en el epíteto que acompaña al sustantivo. Otra figura literaria que utilizamos con mucha frecuencia en nuestra habla cotidiana es la hipérbole, y esta consiste en exagerar la realidad. En el ejemplo, te llamé 1.000.000 de veces, se ha utilizado la exageración para darle a entender a la otra persona que se le ha llamado varias veces. En el ejemplo, tienes un corazón tan grande que no te cabe en el pecho, también se ha utilizado la exageración, ya que sabemos que el corazón no es más grande que el pecho. La anáfora es otra figura literaria que la utilizan con mucha frecuencia los escritores. Esta consiste en repetir la misma palabra al inicio de cada verso o frase. En el ejemplo de Miguel Hernández leemos: temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano estás rondando por el suelo. Observemos que la palabra inicial de los primeros 3 versos es temprano. Cuando se utiliza la misma palabra al inicio de cada verso le llamamos anáfora. Si leemos los siguientes 3 versos, no perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada, observamos que se utilizan las mismas 2 palabras al inicio de cada verso. A eso le llamamos anáfora. Veamos ahora el hipérbaton. El hipérbaton altera el orden sintáctico de las palabras dentro de un verso o dentro de una oración. Observemos. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. En esta ocasión,
El autor Gustavo Adolfo Bécquer ha utilizado el hipérbato. En nuestro lenguaje cotidiano diríamos: las golondrinas oscuras volverán a colgar sus nidos en tu balcón. La epanadiplosis, por su parte, es aquella figura que finaliza el verso o la expresión con la misma palabra con la que comenzó. Observemos: estudia, por favor, estudia. En este caso, la palabra estudia que se utilizó al principio es la misma que se utiliza al final. En este segundo ejemplo, deténgase, por favor, deténgase. Observamos que la palabra deténgase se ha utilizado al principio y al final. Veamos ahora la epífora. La epífora es lo contrario a la anáfora. Recordemos que en la anáfora la palabra se repite al inicio de cada verso. En el caso de la epífora, esta se va a repetir al final de cada frase o verso. En el ejemplo, no decía palabras, acercaba tan solo un cuerpo interrogante, cuya respuesta no existe, una hoja cuya rama no existe, un mundo cuyo cielo no existe. Observemos cómo en los últimos 3 versos la frase no existe, no existe, no existe se va repitiendo. Esto es lo contrario a la anáfora. Se va repitiendo al final y no al inicio de cada verso. Vamos a finalizar con la onomatopeya. En la onomatopeya se realiza una imitación lingüística o representación de un sonido natural o de otro acto acústico no discursivo. En el ejemplo, el kikiriki del gallo me despertó, la imitación del sonido que hace el gallo, el kikiriki, sería la onomatopeya. En este segundo ejemplo, estaba todo en silencio, solo se oía el tic-tac de un reloj. En este caso, la palabra tic-tac busca imitar el sonido que hace el reloj. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima ocasión.